Voces que forman parte de la noticia. Yeirey Noriega Donoso es asambleísta de UNES, integrante de la Comisión Permanente de Régimen Económico y Tributario. Nos acompaña a esta hora en el contacto telefónico. Asambleísta Noriega, ¿nos escucha? Les escucho perfecto, buen día. Muy buenos días. ¿Por qué cree usted que la Ley de Educación Superior debe ser archivada? ¿Cuáles son las causas? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a su audiencia. Sí, las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior son problemáticas y lo hemos venido denunciando desde el inicio del tratamiento de estas reformas, en la medida en que es una ley, es una reforma que no soluciona los problemas estructurales de la educación superior. Nos referimos entonces a la falta de cupos, a la falta de presupuesto, a la precarización docente, a la falta de recursos incluso para ciencia, tecnología, para innovación. Y en este sentido, entonces, es una ley que no solo que no soluciona los problemas estructurales, sino que además los hace mucho más graves en la medida en que, por ejemplo, se está proponiendo que del 100% de los fondos que ahora pertenecen a la educación superior, a las universidades públicas, el 20% de estos recursos del 100% del fondo sean concursables, por lo cual se reduce recursos a las universidades públicas. Se habla también de toda una línea de desregular la educación superior en cuanto a las universidades privadas. Lo que se está haciendo con esta reforma es beneficiar a los dueños de las universidades privadas, en tanto se busca quitar, por ejemplo, los controles del cobro de matrículas, del cobro de aranceles y también el control del carácter no lucrativo que tienen las universidades privadas. Y claro, digamos también, por otro lado, es una reforma que tiene una serie de artículos que apuntan a que existan universidades comunitarias, universidades corporativas para pueblos y nacionalidades que no son sino mantener pequeñas parcelas, reductos del poder para el movimiento indígena. Asambleísta Noriega, siempre se ha discutido sobre la posibilidad de que las personas con menos recursos económicos puedan acceder a una educación de calidad. ¿Qué debería de hacerse para que la universidad pública pudiese tener una mejoría sostenida en cuanto a su calidad, no solamente desde la forma, desde las instalaciones, sino evidentemente desde lo que más importa, que es la enseñanza? Sí, las condiciones de calidad que usted menciona están íntimamente ligadas al tema de presupuesto. Nosotros no podemos hablar de tener una educación de calidad, de tener docentes capacitados, docentes preparados, de tener aulas en pleno estado, de tener laboratorios si las carreras lo necesitan, en fin, digamos, todo lo que implica tener educación de calidad, si no hay una inversión social, una inversión del Estado, si a la educación no se le toma como prioritaria. Y usted mencionaba algo muy importante y es cómo logramos que las personas de menos recursos económicos puedan ingresar a la universidad. Y ahí yo le diría, si nosotros revisamos las cifras de ingreso, hacia el año 2015, 7 de cada 10 estudiantes eran estudiantes que ingresaban a la universidad como primera generación de sus familias. De hecho, yo misma soy una de esas personas, de esas jóvenes, que de no haber sido por la educación pública, gratuita y de calidad, hubiéramos tomado dos caminos. O endeudarnos con un banco y terminar endeudadísimos con un crédito educativo, o simplemente abandonar nuestros sueños de estudiar la universidad. Eso se logró en el gobierno de la Revolución Ciudadana, se logró que los estudiantes de menos recursos puedan ingresar a las universidades. Claramente había un problema de falta de cupos y eso era algo que, si bien no estaba solucionado hacia el periodo, hace 2 periodos de gobierno, sí que se estaba trabajando en aquello. Recordemos que se crearon también 4 universidades, además de universidades especializadas, universidades en artes, universidades en ciencia y tecnología, la universidad, la UNAE, que es la Universidad de Educación Nacional, y en ese sentido había una apuesta y había una hoja de ruta clara respecto de cuál es la importancia que tiene la educación para el país, para el desarrollo, para, digamos, una educación que vaya ligado al Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo. Nada de eso existe a día de hoy y las reformas, en este caso, son reformas parches y son reformas que no buscan el bienestar de la totalidad de los estudiantes, sino más bien responde a sectores muy, muy particulares.
Estamos hablando con la asambleísta Yairén Noriega Donoso. Ella es integrante del bloque de UNES y también de la Comisión Permanente del Régimen Económico y Tributario. En esa línea, los pueblos, sobre todo las comunidades indígenas y otros sectores quizás minoritarios que también han exigido educación de calidad, podrían ser atendidos a través de una reforma integral. ¿Cuál sería la vía para que también llegue una mejora significativa a estos territorios? Bueno, la apuesta es clara. Si nosotros hacemos más inversión en educación, si existen más cupos y por ende existe una política clara de política de cuotas, y si existe espacios de becas, incluso en las universidades privadas, subsidiadas por el Estado para que los pueblos y las nacionalidades puedan ingresar, porque, digamos, es claro, existe un problema de ingreso de las personas que tienen menos recursos y no es casualidad que las personas que tengan menos recursos en un país racializado como el nuestro sean las personas de pueblos y nacionalidades, sean las personas afrodescendientes y demás. Estoy de acuerdo con ese diagnóstico, sin embargo, la solución a mi criterio y un poco si pensamos también a nivel de cómo concebimos nosotros como proyecto político la educación, no pasa porque existan universidades segregadas, aisladas, que sean para pueblos y nacionalidades, sino que más bien los pueblos y nacionalidades, y no solo como personas, como actores, sino con los saberes de los pueblos y nacionalidades, puedan ser insertados dentro de las universidades ya existentes. Esa es una posible, digamos, solución al problema que existe de discriminación en cuanto a educación y pueblos y nacionalidades. Sin embargo, la apuesta política en este proyecto de reforma es más bien tener parcelas de poder y tener universidades, si se quiere, de intereses corporativos secuestradas para un espacio específico de la población y no más bien pensar en un estado intercultural multiétnico, que sería una apuesta más por insertar estos conocimientos, estos saberes dentro de las universidades ya existentes. Queremos agradecer la participación de la asambleísta Yairén Noriega Donoso. Ella integra el bloque de Unidos por la Esperanza, integrante de la Comisión Permanente de Régimen Económico y Tributario, hablando aquí sobre las reformas a la Ley de Educación Superior, las posibilidades de aprovechar el trabajo legislativo para crecer, sobre todo en beneficio del sector que más lo necesita, la gente de escasos recursos económicos. 9 de la mañana y 49 minutos.